Si hubiera alguna pregunta al final, pueden plantearla o un comentario. Ya. Bien. El tema que nos toca considerar esta tarde es fundamental en el aspecto de la obstetricia. ¿Por qué fundamental? Porque todo lo construido hasta antes del parto ha tenido un propósito: asegurarnos del bienestar tanto de la madre como del feto. Pero en el proceso de parto, que dura unas horas, a lo mucho 24 horas, vamos a considerar todos los aspectos de riesgo u obstáculos que tiene que superar tanto la madre como el feto para poder ocurrir un nacimiento. Vamos a empezar considerando algunas definiciones. El contenido de esta clase debe abarcar lo siguiente: las definiciones previas, es decir, hablar con propiedad, las distocias, que pueden ser en cuanto a las fuerzas de contracción uterina, a la disposición del canal de parto o el canal de salida, a las distocias propias del feto, es decir, cómo se ha preparado para salir, si está bien o mal acomodado, y las distocias de anexos fetales. También consideraremos las distocias de partes blandas del canal del parto. Bien. Empezaremos con los conceptos. Labor o trabajo de parto es un proceso fisiológico, es decir, debe ocurrir natural y espontáneamente. Pero este trabajo de parto debe de ocurrir en un determinado tiempo. Mediante las observaciones poblacionales se han calculado tiempos promedios, de tal manera que vamos a plantear tablas de tiempos promedios a manera de referencia. La labor se define como un aumento de la actividad uterina en donde las contracciones provocan el acortamiento y luego la dilatación del cérvix, así como el avance del feto por el polo de presentación, que en la mayoría de los casos es la cabeza, hacia la salida, hacia el canal vaginal. El diagnóstico de trabajo de parto eminentemente es clínico, es decir, es observado por el personal de salud. Nosotros podemos percibir las contracciones, evaluar la dilatación y el borramiento, y también observar la presencia del signo clásico del inicio de la labor de parto, que es el desprendimiento y la salida del tapón mucoso que sella en otros momentos el canal cervical. ¿Qué es un parto normal o parto autóxico? La OMS ha señalado lo siguiente: desde 1996 lo define como un parto de comienzo espontáneo con bajo riesgo al comienzo del parto, es decir, sin haberse identificado ningún problema, manteniéndose como tal hasta la salida de la placenta. Para eso se añaden otras características. El bebé sale espontáneamente, es decir, no jalado ni empujado, en posición cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. Para la actualidad se espera que un bebé nazca a las 38 o 39 semanas para completar su maduración pulmonar. Después de dar a luz, esto también es parte de la definición del parto,
tanto la madre como el niño se encuentran en buenas condiciones. Si tenemos ese resultado final, se puede decir que ha sido un parto eutóxico o normal. Sin embargo, tanto el parto como el alumbramiento de muchas gestantes consideradas como de alto riesgo tienen un curso normal. Hay recomendaciones para aplicar al cuidado de estas mujeres y puedan lograrlo. Es decir, no se etiqueta necesariamente una gestante de alto riesgo como candidata a una cesárea. A eso se refiere. Recordando los elementos que intervienen en el parto es el canal del parto, que considera la pelvis ósea y los tejidos blandos, el móvil fetal, en este caso es el bebé, donde el bebé va a participar con su actitud y con sus movimientos, que ya han sido estudiados por ustedes en la clase de parto normal. Las fuerzas de contracción maternas no es la contracción de su pared solamente, sino la contracción uterina. La contracción de los músculos de la pared abdominal va a ocurrir en la fase de expulsivo, pero no antes. En estos tres aspectos de presentarse un problema en uno de ellos por sí solo o combinados, que es lo que más frecuente sucede, ocasionarían las distocias. Entonces, ¿qué es una distocia? Es toda anomalía del parto que interfiere con el avance ordenado de un parto espontáneo típico o modelo. Literalmente significa trabajo de parto difícil o anormal. ¿Por qué difícil? Difícil para la madre. ¿Y por qué anormal? Porque eso es lo que nosotros vamos a etiquetar si se salen de los tiempos. Se caracteriza por un avance lento, anormal del trabajo de parto. Los sinónimos son trabajo de parto disfuncional o progresión anormal de trabajo de parto. Las distocias no son predecibles, es decir, cuando en la consulta prenatal la paciente nos dice, ¿podré dar un parto normal? No se le puede decir que sí y tampoco que no. Por eso, a eso se refiere en que no es predecible. ¿Por qué? Porque algunos acontecimientos ocurren en el intraparto, pero sí nuestra tarea es detectarlo en el instante en que sucede, para poder pensar, ¿tiene corrección o no tiene corrección? Entonces, reiterando, la distocia se origina de 4 alteraciones aisladas o combinadas. Las fuerzas de expulsión anormales, las anomalías fetales de la presentación o la posición o el desarrollo. A esto también se puede añadir las anomalías morfológicas fetales no detectadas hasta el momento del parto. Esta circunstancia es real porque hay gestantes que se presentan sin un adecuado control prenatal en trabajo de parto a la emergencia. Siguiente, anomalía de la pelvis ósea materna. Esto también genera controversia, porque durante el control prenatal en el tercer trimestre evaluamos la pelvis materna. Sin embargo, es una evaluación subjetiva que genera discrepancias, diferencias de opiniones entre un colega y otro, por la razón de que interviene también la correlación o correspondencia con el tamaño fetal. Finalmente, alteraciones de los tejidos blandos del aparato reproductor que obstaculizan o que pudieran obstaculizar el descenso fetal, como son los miomas en la región inferior o segmentaria cervical. También pueden haber quistes de gran desarrollo en anexos que puedan estar desplazando el útero y promoviendo una dificultad en la salida. Empezaremos hablando de las distocias de contracción. Recordando la contracción uterina en el trabajo de parto, tiene ciertas características. Tanto en el primer como en el segundo trimestre, el útero tiene actividad mínima, actividad
basal, actividad leve. Pero ya cuando se considera un trabajo de parto, las contracciones tienen ciertas características. La frecuencia, 3 a 5 contracciones espontáneas en 10 minutos de suficiente intensidad. Otros consideran 7 contracciones en 15 minutos en el manejo activo de la labor de parto. Esto de suficiente intensidad se expresa de dos maneras. En milímetros de mercurio, más de 50 milímetros de mercurio de valor, o en unidades de Montevideo, la cual combina el número de contracciones por la amplitud en milímetros de mercurio y considera adecuado de 200 a 250. ¿Dónde se genera la contracción? En la parte superior lateral del fondo uterino, que denominamos cuerno uterino, o más propiamente dicho, la zona del nacimiento de las trompas uterinas. Es en el miometrio. La propagación es hacia la parte inferior, hacia el cérvix. Y son coordinados de un lado derecho y del lado izquierdo. Es importante entender esto porque se va a generar después un trabajo coordinado del músculo liso uterino para poder hacer una fuerza hacia el cuello uterino. En esta gráfica se explica esas fuerzas de contracción que tienen tres características: de arriba hacia abajo, mayor intensidad, mayor duración, ¿sí? Y mayor intensidad, mayor duración y la mayor frecuencia. Vamos a ver aquí. Entonces, estas tres características de la contractilidad uterina hacen que la fuerza se ejerza en forma uniforme, pareja, armoniosa hacia el cérvix, con el propósito de dilatarlo. Bien. Entendiendo estas características, nos dirigimos a ver el trazado del monitoreo electrónico de la dinámica uterina. Nuestro monitoreo es generalmente externo, es no invasivo. Entonces, el sensor de la contracción del útero genera esta gráfica, en la cual se destaca, por un lado, la amplitud o altura de la contracción. Llega hasta 50 milímetros de mercurio, por lo menos. En la práctica llega fácilmente a 75 y no es una cosa normal. La otra característica es la distancia entre una contracción y otra. Es entre 3 y 4 minutos en esta gráfica. Y la duración total de una contracción. Clínicamente, por palpación abdominal, vemos solamente un intervalo menor de la contracción, que generalmente es 40 a 45 segundos. La percepción del dolor en la paciente es en un nivel de presión mucho más alto. Bien. Estas características son un patrón normal de contracción. Generalmente las contracciones tienen la misma altura, la misma amplitud y una secuencia regular. Si esas características se alteran, en función del tiempo va a generar una de dos cosas: o el alargamiento del trabajo de parto, que se llama parto prolongado, o el acortamiento inusual del trabajo de parto, que se llama parto precipitado. El trabajo de parto en la fase de dilatación tiene dos
dos subfases, la fase latente y la fase activa. En cualquiera de las dos o en las dos puede ocurrir un enlentecimiento o una prolongación. Si es en la fase latente, se denomina fase latente prolongada. Luego veremos los tiempos. Si es en la fase activa, se denomina retraso de la fase activa y también, en este caso, retraso del descenso del polo fetal. Noten que aquí hay dos expresiones. Retraso de la fase activa quiere decir la dilatación no avanza y retraso del descenso significa que la presentación no desciende a la velocidad que se espera. Si eso en función del tiempo, es decir, en dos evaluaciones que se denominan tacto vaginal, se ven los mismos valores, ahí ya se habla de detención de la fase activa. Detención tanto de la dilatación como del descenso de la presentación. Bien. En cuanto al parto precipitado, ocurre en tan corto tiempo que involucra a las dos fases del trabajo de parto, a las dos fases de la dilatación, fase latente y fase activa. Hay una clasificación desde el siglo pasado de Caldeiro Barcia sobre las distintas características de las distocias de contracción. Alteraciones del tono uterino basal, alteración de la frecuencia de las contracciones, alteración de la intensidad, alteración de la duración, alteración de la coordinación. En verdad, todas se conjugan, se suman, para poder dar un efecto final de enlentecimiento o retardo o precipitación del parto. Bien. Entonces aquí los valores normales que les estaba comentando en cuanto al tono. ¿Sí? El tono uterino normal, hasta 12 milímetros de mercurio. Si es más de eso, hipertonía. Menos de 8, hipotonía, lo cual es muy raro observar. Mayormente es hacia arriba la variación del tono uterino basal. Basal significa sin contracción. La frecuencia, polisistolia o taquisistolia cuando hay más de 5 contracciones en un intervalo de 10 minutos. Bradisistolia cuando hay menos de 2 contracciones en 10 minutos. La intensidad, hipersistolia, acá menciona más de 50 milímetros de mercurio. Hiposistolia, menos de 20. Esas tablas las van a tener siempre, pero los conceptos siempre hay que tenerlos claros. El tono uterino basal es la presión más baja entre contracciones que corresponde a la presión de reposo del útero. Es de 8 a 12 milímetros en ese intervalo. Si los valores son inferiores a 8, se habla de hipotonía y superiores de hipertonía. La hipotonía es infrecuente, en cambio la hipertonía es secundaria mayormente a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Otras causas pueden ser posiciones anómalas fetales transitorios. Nuevamente otro cuadro que considera estas alteraciones de la frecuencia y de la intensidad. Aquí para poder ver las consecuencias de estas alteraciones potenciales, bradisistolia. La bradisistolia quiere decir la contracción por debajo del valor normal. Y según esta tabla puede llegar a generar sufrimiento fetal agudo. La taquisistolia, lo mismo, hipoxia fetal y sufrimiento fetal agudo. La hiposistolia, variaciones en la intensidad, sufrimiento fetal agudo. La hipersistolia, rotura uterina, sufrimiento fetal agudo de EPP.
en común tienen que ponen en riesgo el bienestar fetal. Algunos porque enlentecen el parto a tal punto que se generan otras complicaciones como distocias de cordón, por ejemplo, y en otros por su aceleración no permiten la suficiente oxigenación fetoplacentaria. Bien, hay causas, acá hay dos ítems importantes, las causas iatrogénas, en lo que se refiere al aumento de la frecuencia y de la intensidad. Las causas iatrógenas son por administración de medicación para poder inducir o conducir el parto, sea de manera ambulatoria, de manera de automedicación o indicado por algún profesional de la salud. Bien. Todo lo contrario dice, sedación excesiva por el dolor, a veces le dan para el dolor, no quieren que la paciente sienta el dolor, o una disfunción uterina idiopática, que no se conoce la causa. En otros casos es la anestesia conductiva para un parto sin dolor. Bien. En cuanto a la actividad uterina coordinada e incoordinada. Cuando hay incoordinación de la contracción uterina, quiere decir que no hay la triple gradiente. Se ha alterado esa fuerza que va de más a menos, desde arriba hacia abajo, de mayor duración a menor duración, ¿sí? Entonces, esto puede generar una ineficacia de la dilatación, un riesgo de ruptura uterina, un agotamiento del útero, de tal manera que puede impedir un parto normal. Un signo ominoso de esta incoordinación es el anillo de Bandel, que se genera entre el segmento y el cuerpo uterino en un trabajo de parto difícil, muy probablemente por desproporción fetopélvica. Es una ayuda importante el registro cardiotocográfico. En todo el tema de distocias, no vamos a considerar el latido cardíaco fetal. Ese tema de pérdida del bienestar fetal y sufrimiento fetal no está involucrado en las distocias, pero sí estamos atentos a la curva que da la medición de las contracciones uterinas y su tono uterino basal. Tenemos que siempre observar este patrón si es que estamos contando con un trabajo de parto con registro cardiotocográfico, para poder hablar de las distintas características de la dinámica uterina y de su clasificación como anormal o normal. En nuestro medio, en nuestro país, utilizamos el partograma de la OMS con dos líneas diagonales que se llaman la línea de alerta y la línea de acción. Como podemos ver aquí, los pacientes entran a sala de partos entre 3 y 4 centímetros. De ahí en adelante se generan las observaciones horarias, cada hora. De tal manera que si la dilatación progresa dentro del espacio que se denomina el primer triángulo, donde está la palabra alerta, va normal. Pero si la línea de dilatación pasa al espacio intermedio, ahí se hace caso a la palabra alerta. Alerta, algo se está deteniendo o está enlenteciendo el parto. Y tenemos que tomar medidas, ¿sí? Si a pesar de esas medidas que tomamos en este espacio, sigue pasando hacia la curva de acción, la curva de acción implica en el menor tiempo posible sacar al bebé. Y esto generalmente ocurre mediante una cesárea. Todos los detalles de esta hoja ya se les han enseñado y explicado. Todos son importantes. En este espacio hay un espacio donde se grafican las contracciones uterinas, tanto en su intensidad como en su frecuencia.
Eso es importantísimo para poder utilizar esa clasificación que hemos hablado en las láminas anteriores. Bien, esto es un caso real, un caso de una paciente que hizo su dilatación detenida y tuvo una acentuación del trabajo de parto para corregir esa dilatación detenida y corrigió el rumbo hacia la dilatación completa y obtener un parto por vía vaginal. Noten ustedes que esta otra línea que cruza es la línea del encajamiento de la cabeza fetal, ¿sí? Entonces, estas dos características las estamos observando como elementos del trabajo de parto. Por suerte, durante todo este proceso, el latido del feto estuvo en valores normales, y lo cual permitió la acentuación y un resultado exitoso, mejorando la dinámica uterina. Noten que al principio era una hipodinamia, y ahora con la conducción del trabajo de parto mejoró. ¿Bien? Entonces, es importante tener bien claros los conceptos de los tiempos del parto. La primera etapa del parto, que se denomina dilatación, tiene fase latente, fase activa, y llegamos a los 10 centímetros de dilatación para ingresar a otro espacio que se llama la segunda etapa del parto, que es el periodo expulsivo. Igualmente, se considera el descenso de la cabeza fetal, que ocurre en los últimos centímetros de la dilatación. A veces estamos en dilatación 5 y pensamos, hoy no baja la cabeza, ¿la operamos? No, todavía. Tiene que avanzar más el parto según las estadísticas de observación de las parturientes. Bien, nuevamente, los tiempos esperados. Entonces, siempre se hace una distinción entre nulípara y multípara. La nulípara en su primer parto, lógicamente va a demorar más, hasta 20 horas. La multípara, sea que tenga uno o más partos, será más rápido su proceso de parto. De tal manera que la velocidad de dilatación que se espera en una y otra son diferentes. Acá se menciona 1.2 centímetros en cada hora, aquí se menciona 1,5 centímetros. Bien. Igualmente se espera que el descenso de la cabeza sea menor en la nulípara y mayor, más rápido en la multípara. Noten ustedes que estos son promedios. Ese es en la primera etapa. En la segunda etapa del parto, que es el periodo expulsivo, nulípara demora un poco más. Acá generosamente le regalan 90 minutos y aquí multípara 60 minutos. Son tiempos de espera del expulsivo. La tercera etapa es el alumbramiento. Igualmente hay diferencia de tiempos. Es importante tenerlos presentes, porque de acuerdo a esos tiempos vamos a tomar decisiones de intervenir, acentuando, haciendo uso de forceps o vacuum, o lo que fuere conveniente de acuerdo a qué etapa estamos considerando. Nuevamente, acá la fuente es muy idéntica, es de las guías de Chile, habla exactamente de lo mismo. Ahora, hemos considerado en las dos últimas diapositivas lo normal. Lo anormal es todo lo que está por encima de esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos datos se correlacionan con la tabla anterior en cuanto a que son más de lo que era antes. Bien. Aquí hay un agregado de parto precipitado. En las nulíparas se dice que la dilatación o descenso de la presentación 5 centímetros en la hora. Es decir, que en 2 horas la nulípara hace todo su trabajo de parto. Y la multípara en 1 hora. Bien. Esto nos da una lección. Cuando estamos trabajando en la emergencia, llega una señora parturienta con fase latente, dilatación 2. Vaya a caminar y vienes en 4 horas. Si no le hemos evaluado bien en cuanto a su dinámica, se nos puede pasar por alto un parto precipitado y en 4 horas viene con el bebé en los brazos bien arropadito.
Entonces, es importante no subestimar la dinámica uterina. Tiene que tener un tiempo de observación adecuado para poder decir, está en fase latente, que todavía puede avanzar a tal velocidad, la revalúo en 2 horas, o en 1 hora, o en 3 horas. Es importante. Sí hay ocurrencias del parto precipitado, y esto muchas veces se relaciona con patologías maternas. Bien, esta tabla es importante por lo siguiente. Nuestras intervenciones pueden ser intervenciones médicas o intervenciones quirúrgicas. En este sentido, cuando hay retraso con fase latente prolongada, aquí tenemos que tomar dos opciones. Si es una fase latente prolongada, puede estar ocurriendo por agotamiento materno, por ayuno prolongado, por trastorno hidroelectrolítico. Hay que corregir esas cosas. Por eso acá se señala reposo en cama. De repente el ingreso a la sala de partos ha sido muy apresurado y hemos ingresado a una paciente no con fase latente, sino con fase prodrómica del parto, es decir, no dilatación. De tal manera que es pertinente su reposo. De no ser así, puede apoyarse la fase latente con oxitocina. ¿Sí? Dice, o cesárea por trastornos urgentes. Bueno, esos trastornos urgentes son aquellos que ocurren y que imposibilitan un parto vaginal o están haciendo perder el bienestar al feto. Trastorno por prolongación de la fase activa. Bien, cuando se sale de los parámetros normales, tenemos dos opciones, observación expectante y apoyo. El apoyo es con oxitocina, o cesárea por desproporción cefalopélvica. Bien. Noten que aún en intraparto se puede llegar a hacer este diagnóstico tardío, desproporción cefalopélvica. Lo que durante el control prenatal le pronosticamos, va bien, tamaño adecuado, tamaño en rango normal. Ocurre que en el último mes se nos pierde de vista, come por 3 y el bebé está grande. Así es, entonces no es que ha habido una deficiencia en el diagnóstico prenatal, sino que en las últimas semanas ocurren grandes aumentos del ponderado fetal. Bien, o descompensación de tipo metabólico de la madre. Trastornos por detención. No dice por desaceleración, dice por detención. Entonces, la detención de la dilatación o detención del descenso nos deben hacer pensar seriamente que hay una desproporción cefalopélvica. Si no lo hubiera, se apoya con oxitocina, y si lo hubiera, cesárea. Noten aquí esta expresión, reposo si la paciente está agotada. Realmente cuando una paciente está en la fase activa, puede ser hipodinamia, puede ser pocas frecuencias de las contracciones, pero eso no da paso atrás, no se regresiona, continúa, de tal manera que ese reposo será en poco tiempo, 1 a 2 horas como máximo, pero mayormente se refiere a nutrientes por vía endovenosa. Si hay una falla del descenso y se ha demostrado una desproporción cefalopélvica, cesárea. Noten que siempre está como una espada de Damocles, pero que no es una espada realmente, sino es un beneficio para el bebé, la intervención quirúrgica. A ver, parto prolongado, las causas. Acá menciona a la cabeza la causa psicógena, temor, angustia por falta de preparación de la gestante para el momento del parto, es decir, no tiene aplomo. ¿Y por qué no tiene aplomo? Embarazo no deseado, falta de apoyo familiar y no psicoprofilaxis. Importante porque la paciente puede tener carencia de todo, pero menos de el personal de salud. Nosotros tenemos el deber de darle apoyo con psicoprofilaxis.
Acá dice, etiología refleja, represión de vejiga o recto. Efectivamente, pacientes con dificultad para la micción o con estreñimiento crónico interfiere mayormente con el descenso de la presentación. Agotamiento materno cuando ha tenido la fase prodrómica durante varios días y ha pasado malas noches. No una mala noche, sino varias. Ocurre. Disfunción uterina idiopática, dijimos, ¿no? De causa no conocida. Desproporción cefalopélvica inadvertida, sin haber sido hecho el diagnóstico. Variedades anormales de la presentación cefálica. Cuando la cabeza fetal está alta, fuera de pelvis, no encajada, entonces nosotros no podemos demostrar que haya una anomalía de la presentación cefálica. Eso solamente ocurre en el intraparto, básicamente entre la fase latente y la fase activa. Allí podemos demostrar las variantes que vamos a ver a consideración en su debido momento con respecto al móvil. Entonces, la fase latente prolongada ya sabemos que dice más de 20 horas en nulípares y más de 14 horas en multípares, ¿no? Las causas pueden ser múltiples. Noten la primera, cuello uterino inmaduro al comienzo del trabajo de parto. Es real, hay algunos cuellos rígidos, fibrosos. Multíparas que vienen con falso trabajo de parto. Generalmente esto lo ocasiona el estrés físico o procesos infecciosos asociados a la gestante, mayormente la infección urinaria. Sedación excesiva y anestesia no se da en nuestro medio. Difusión uterina tipo hipodinamia con contracciones uterinas débiles, incoordinadas, puede ser. Generalmente lo generan los tumores veninos como son los miomas. Y causas desconocidas. El pronóstico de la fase latente prolongada es bueno. Dice aquí, la mayoría termina en parto normal. Si hubiera agotamiento materno, alteraciones hidroelectrolíticas, se corrige. Se corrige. Entonces, estas son las indicaciones que ya les había comentado. Su reposo con hidratación, estimulación activa. No se ha encontrado que haya mayor riesgo de desarrollar trastornos subsecuentes, tanto maternos como fetales, si mejora la fase latente. El retraso de la fase activa coinciden las causas con la fase latente. En ella siempre hay que descartar desproporción cefalopélvica para seguir adelante con el apoyo del trabajo de parto. Hay que evaluar los problemas de deflexión y las deflexiones tienen distinta graduación. Algunas de ellas pueden mejorar, otras que no. Las contracciones, si son hipotónicas verdaderamente o no, y la anestesia conductiva que no se hace de rutina en nuestro medio. Bien. El retraso tiene un valor, dice. Nulíparas menos de 1.2, dice, o 1 centímetro de descenso de la cabeza fetal por hora, multíparas 1.5, o descenso de menos de 2 centímetros por hora, según los cuadros anteriores vistos. Es la repetición. Bien. Y la detención, dice, en el transcurso de 2 horas sin observar cambios en el cuello uterino y la detención del descenso, como en el transcurso de 1 hora sin registrar descenso fetal. En ese sentido hace la comparación de la dilatación y del descenso. Requiere por lo menos 2 tactos como mínimo de 1 hora de separación y frecuentemente se asocia a una fase latente prolongada. Es decir, hay una sumatoria de retrasos de la fase latente más retraso de la fase activa cuando no hemos detectado a tiempo ambos retrasos y no hemos hecho la corrección. Este es importantísimo. ¿Cómo usamos la oxitocina? Nuestra meta es conseguir una dinámica uterina que semeje al trabajo de parto espontáneo eficaz. Bien. Esas son las características. La dosis, 4 miliunidades por minuto, y se aumenta cada 15 minutos según la respuesta. Si no hay respuesta, se aumenta. Si hay respuesta, se mantiene.
La dosis máxima sugerida por la guía de práctica clínica del Instituto Materno Perinatal, 32 miliunidades por minuto. ¿Cómo se prepara la infusión endovenosa? 1 litro de cloruro con una ampolla de 10 unidades de oxitocina. En esta forma se obtiene 10.000 miliunidades en los 1.000 centímetros cúbicos, que quiere decir 10 miliunidades en 1 centímetro cúbico, que equivale a 20 gotas. De tal manera que 2 gotas hacen una miliunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad de infusión, siempre hablamos de miliunidades por minuto. Otros prefieren hablar de gotas por minuto, teniendo en cuenta esta composición. Si hablas de gotas por minuto, duplica los números. 8 gotas por minuto acá, ¿sí? Y acá 64 gotas por minuto. Esa es la forma de administrar la oxitocina. De preferencia en bomba de infusión, para que no se nos exceda el goteo. Sobre la conducción del trabajo de parto hay suficientes guías y recomendaciones. Una de ellas es la que les muestro de la OMS, cómo se conduce el trabajo de parto. Pero la esencia ya se la di en la diapositiva anterior. Entonces, es nuestra primera herramienta, la administración de oxitocina, cuando hay enlentecimiento del trabajo de parto. Acá dice retraso del descenso o descenso prolongado. Dice, causas: cuando no desciende la cabeza, sospechamos fuertemente de desproporción cefalopélvica o más aún fetopélvica. También sospechamos presentaciones fetales anómalas. No necesariamente es la sedación, porque no la usamos, y le dije la anestesia tampoco. El cuello rígido es algo que se puede evidenciar desde el principio, no desde el final del trabajo de parto. Tumores pélvicos que bloquean el canal de parto, lo identificamos en el examen clínico de ingreso. Cordón breve, eso sí no lo podemos descubrir hasta que ocurre. Distocia de cordón, el cordón breve en especial. Con un cordón de longitud normal, ¿puede ocurrir un cordón breve? Claro que sí, cuando se ha enrollado varias vueltas en las extremidades del bebé o bien en el cuello fetal. Polihidramnios. Generalmente cuando hay un espacio de líquido amniótico que se interpone entre el cérvix y la cabeza. Eso se ve en las presentaciones fuera de pelvis, presentaciones cefálicas fuera de pelvis. Agotamiento físico de la madre. Bueno, es muy raro que tenga que ver con el retraso del descenso de la cabeza. Bien. Lo más frecuente es DCP y presentaciones cefálicas anómalas. Tratamiento depende de la etiología. Mientras se mantenga el bienestar fetal y la madre no esté agotada, debemos apoyar en continuar el trabajo de parto. De otro modo, dice, se promueve el parto vaginal instrumentado o el parto por cesárea. Trastornos del segundo periodo, estamos hablando del periodo expulsivo. Dice, se denomina segundo periodo prolongado cuando dura más de 2 horas en nulíparas y 1 hora en multíparas. Causas: posición fetal anormal, occipito posterior y occipito transversa, desproporción cefalopélvica. Manejo depende de la etiología y hay que evaluar la proporción cefalopélvica o fetopélvica. Aún en este periodo expulsivo se puede utilizar, si no se utilizó antes, estimulación con oxitocina o, caso contrario, parto por cesárea. Bien. Si ya habíamos utilizado oxitocina y tiene un buen patrón, ya no se insiste con más oxitocina, sino se va a la cesárea. Bien. Trabajo de parto precipitado. Es aquel que nos coge de sorpresa y, bueno, no nos queda más que ponernos los guantes, tener un campo tibio en la mano, un pañal tibio, y recibir al bebé. La dilatación cervical progresa 5 más centímetros por hora en nulíparas o 10 en multíparas. Se da cuando se completa la dilatación en 2 horas en la nulípara o en 1 hora en la multípara. Recuerden, son tiempos promedios. Si tuviera de 3 horas,
¿Sería precipitado? Claro que sí. El diagnóstico es retrospectivo, más frecuentemente en multíparas y en enfermedad hipertensiva en el embarazo. Es importante. A veces hay un DPP oculto, TPP, dependiendo de la placenta, que es la causa de este parto precipitado. Entonces, esto estimula una hiperdinamia uterina que trata en lo posible de sacar al bebé en el menor tiempo posible de manera espontánea o natural. Ocurre en el 2% de los casos, se presenta cuando existe una disminución de la resistencia de las partes blandas maternas asociada a contracciones uterinas y abdominales anormalmente vigorosas, que no producen aparentemente dolor intenso o de repente la paciente lo soporta estoicamente. Generalmente esto lo hemos observado en pacientes que no, no obedecen la orden de no pujar antes de tiempo. Cuando están en todo el proceso de dilatación, están gritando, pujando, comprimiendo la prensa abdominal y lógicamente provocándose una dilatación acelerada. Esto es algo importante, siempre en la anamnesis preguntar qué ha estado tomando antes en los primeros momentos del parto, en ocasiones provocado en forma iatrógena por el uso indiscriminado de estimulantes de la contracción. Efectivamente hay pacientes que vienen de una clínica a otra y finalmente terminan en un hospital donde han sido inducidos o conducidos el parto con oxitocina. El tratamiento, si es que está con vía con oxitocina, suspenderla. Si da tiempo a administrar tocolíticos o nifedipino. No corresponde la anestesia epidural. Dice, solo la anestesia inhalatoria con isoflurano o ceborano puede tener un efecto más prolongado, pero no se utiliza en la práctica, porque puede tener efectos sobre el bebé también de presión. Entonces, ¿qué nos queda? Como les dije, controlar la salida del polo cefálico evitando su salida brusca o descompresión brusca. Y lógicamente evitando que se vaya a un lugar que no debe ir, ¿no? Complicaciones maternas de un parto precipitado, la rotura uterina, laceraciones y desgarros del canal del parto, embolismo de líquido amniótico, desprendimiento de placenta, atonía uterina en el periodo postparto, atonía y hemorragia. Eso es importante. Complicaciones fetales, al salir bruscamente puede haber lesión del plexo braquial, sobre todo cuando hay enclavamiento, cuando hay de repente el pujo excesivo, hipoxia fetal, trauma cerebral por descenso brusco de la presentación, si se ha golpeado contra la pelvis materna, hemorragia fetal por desgarro del cordón umbilical, traumatismo del recién nacido al caer al piso. ¿Sí? Hay que estar atento a los pacientes de ese tipo. Eso es en cuanto a la dinámica uterina, o al poder que le llaman, ¿no? Ahora la distosia del canal, el camino o pasaje. La distosia pélvica o distosia ósea. Las estructuras que delimitan el trayecto que sigue el feto en su salida constituyen el canal del parto. Lo componen la pelvis ósea y los tejidos blandos. Los tejidos blandos son plásticos, es decir, pueden ceder, pueden permitir, pero la pelvis ósea no va a permitir. La pelvis menor o verdadera tiene dos orificios, estrecho superior y estrecho inferior, dos paredes, la curva anterior y la curva posterior. Esos son los límites de los cuales depende de la ocurrencia o no del parto. Como este es un conducto cilíndrico acodado, las partes laterales poco participan de esta salida. Aquí tenemos el ejemplo de la clasificación de los tipos de pelvis. La pelvis ginecoide, noten bien redondita, y la antropoide, ovalada en sentido anteroposterior, pero que no impide parto, y las otras sí que son más incompatibles con un parto normal, parto vaginal.
la androide y la platipeloide. Bien, eso es para tenerlo como recuerdo. Lo que en sentido práctico nos interesa es establecer este conjugado verdadero, del cual derivamos la denominación de pelvis estrecha a nivel superior o no. También ver la concavidad del hueso sacro, la cual no siempre es cóncavo, a veces es recto y a veces es angulado hacia la parte anterior por una exostosis, una prominencia ósea que se llama exostosis, lo cual también disminuye el estrecho medio. En el estrecho inferior, la distancia del pubis hacia el coxis no es el problema porque esto se rebate. Sin embargo, ahí también participa otro elemento anatómico importante que es el ángulo subpubiano. El ángulo subpubiano. Bien, aquí se tienen los valores de la pelvis media. La pelvis media, lo básico que podemos medir es el diámetro interespinoso, de 9.5 a 10 centímetros. Es un valor normal, menos que eso ya hay riesgo de dificultad del parto. Y en el estrecho inferior tenemos dos elementos, el ángulo subpubiano, que tiene que ser mayor de 90 grados, medido con nuestras dos manos, con dedos pulgares, y el diámetro transverso interesquiático de las tuberosidades isquiáticas. Importante, acá y acá. El biisquiático. Bien, más de 8 también. Entonces, si hay disminuciones de los diámetros internos de la pelvis ósea, hay pelvis anómalas. Hay algunos que tienen causa específica de una enfermedad de fondo o anterior al embarazo y parto. Osteoartritis de las articulaciones, otros malformaciones de la pelvis, ausencia del sacro, otras inflamación de las articulaciones. Y lo más común es las lesiones de la pelvis cuando hay fracturas por accidente de tránsito a temprana edad, cuando hay exostosis en la concavidad del sacro y cuando hay secuelas de parálisis infantil o poliomielitis o de displasias de cadera que no han sido corregidas en forma óptima. Esas son las que generan las pelvis anómalas. Noten ustedes el final, en la mayoría de los casos es para cesárea. En cuanto que no, ¿cuánto podríamos probar un parto normal cuando tenemos la evidencia clínico-ecográfica de que es un feto pequeño? Pero a término, lógicamente. ¿Cuál es la adaptación materna fetal a estas reducciones? Bien, el ensanchamiento de las articulaciones pélvicas, sacroiliacas y la sínfisis pubiana. Las contracciones uterinas, que cuando hay esta dificultad se tornan más fuertes. La presentación de asinclitismo, que es un movimiento oscilatorio de la cabeza fetal buscando la salida. Cizallamiento de los parietales, cabalgamiento de los parietales. Todas estas cosas pueden suceder con tal de que salga el bebé. Bueno, a veces se consigue y a veces no. Vamos a ver qué es el sinclitismo y el asinclitismo. Sinclitismo es la distancia igual de la sutura parietal al promontorio y al pubis. Entra derecho, como quien dice. Cuando no entra derecho equidistante, la sutura parietal o interparietal se desplaza o bien hacia el sacro o bien hacia el pubis. Cuando se desplaza hacia el sacro, logra su propósito del encajamiento. Cuando se desplaza hacia el pubis, y esto lo vamos a observar mediante el tacto vaginal, ya es una mala presentación de la cabeza fetal que no avanza en el descenso. Y alto riesgo de cesárea. El diagnóstico de distosia, ¿cómo se realiza? Miren, tenemos
1, 2, 3, 4, 5 formas de hacer el diagnóstico. Dice palpación abdominal mediante la maniobra mensuradora de Pinar. Bien, vamos a ver un gráfico sobre eso. Palpación abdomino-vaginal mediante la maniobra de Müller. También lo vamos a ver. La pelvimetría externa con un compás. La pelvimetría interna con el tacto vaginal. Y la pelvimetría por imagen, rayos X o resonancia magnética que no se hace de rutina. Casos muy excepcionales, pero no es un... Con lo anterior, la parte clínica es suficiente. Pelvimetría externa. Se utiliza un compás, el que vemos en la gráfica, pelvímetro de Martin o Martin. Se miden los 4 diámetros cuyos valores están aquí considerados, ¿sí? Y de acuerdo a ello, los valores límites, se puede establecer una sospecha de pelvis estrecha, estenótica o asimétrica. La palpación mensuradora de Pinar tiene como objetivo ver si el bebé entró a la pelvis menor o no entró, si inició su encajamiento o no. Una mano está sobre el pubis, otra mano está sobre la cabeza fetal. Aquí se ve mucho mejor. Si hacemos un plano horizontal con cada una de nuestras manos, la que está sobre el pubis y la que está sobre la cabeza fetal, y hay un desnivel a favor de la cabeza fetal, es desproporción. Si hay una igualdad, puede ser desproporción, pero sería de grado leve. Pero si la cabeza fetal se toca muy por debajo del pubis, quiere decir que ya ingresó. Entonces no hay desproporción. Es importante esas observaciones. La palpación abdomino-vaginal o bimanual de Müller, en la cual trata de dirigir la cabeza fetal no encajada hacia la pelvis, hacia el canal del parto. De lograrlo, se considera que hay proporción. De no lograrlo, se considera que hay desproporción fetopélvica. ¿Cuál es la conducta obstétrica? Es importante si tenemos un problema del canal del pasaje, una distosia ósea. Dice, se puede realizar prueba de parto con monitorización continua si es que la paciente lo solicita. Es frecuente el estancamiento del parto en cuanto al descenso y rotación, siendo preciso instrumentación o episiotomía amplia. Bueno, esto último es controversial, la episiotomía. Si se confirma la desproporción cefalopélvica, es mandatorio la cirugía por cesárea. Lo primero es cuando la paciente lo solicita, o sea, no dice, no me operen, quiero probar el parto de todas maneras, y lo tiene que probar. Pero al ver que no desciende o no avanza la dilatación, ahí ya se convence de la cesárea. Sobre las cesáreas, leamos lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud, sus recomendaciones para intervenciones no clínicas que reducen las cesáreas innecesarias, ¿no? Desde el punto de vista de la ginecobstetricia, es una ofensa hablar de cesáreas innecesarias. Hoy en día se manejan varios términos nuevos que no se conocían en el siglo XX. Uno de ellos es la cesárea a pedido. ¿A pedido de quién? A pedido de la paciente y su entorno familiar. Entonces, eso también ha contribuido a la elevación del número del porcentaje o la tasa de cesáreas a nivel mundial. Bien, y se nota pues que la atención institucional es también el otro problema, porque esas indicaciones relativas de la cesárea ocurren más en las clínicas que en las instituciones de salud pública, sea ESalud o MINSA. Como estamos viendo hasta este momento, el trabajo de parto es sumamente complejo.
se puede dificultar en algunos aspectos. Ya vamos viendo dos aspectos, el aspecto de la dinámica uterina y el aspecto de la pelvis materna, que no siempre es la mejor pelvis. Y bueno, y ahí tenemos que ver cómo utilizamos los recursos médicos y quirúrgicos para poder resolverlo. Entonces, esto es una publicación que recomienda básicamente dos cosas para el personal de salud. Una es que haya una segunda opinión en cuando uno desea hacer una cesárea, es decir, dos colegas ginecobstetras que coincidan en la misma apreciación. Y la segunda, que se utilicen plenamente y al pie de la letra las guías de práctica clínica que establecen bien las causas o indicaciones de cesárea, tanto en el preparto como en el intraparto. ¿Bien? Y en otra publicación también señalan las estrategias para poder contribuir a la disminución de las cesáreas. Voy a enumerar unas pocas. Una estrategia es la versión externa, hecha con las precauciones del caso, hechas en sala de operaciones, hechas con el personal listo para una intervención si fuera necesario. Y otra estrategia es la utilización del forceps y el vacuum. Hay hospitales en otros países que de rutina usan forceps y vacuum. En nuestro medio está poco utilizado. Hay algunos hospitales que sí lo hacen para entrenarse. Generalmente hay distintos momentos de utilizar el forceps. El menos riesgoso, pero también es riesgoso, es el forceps de salida o el forceps cuando ya está coronando la cabeza. Bien, en el caso de un agotamiento materno. Bien, ahora pasamos a ver las distocias de los tejidos blandos. Se pueden presentar alguna anomalía en la vulva, perineo, vagina, cervix y hasta en el propio útero. Están producidos por trastornos congénitos. Trastornos congénitos quiere decir defectos de la conformación, anomalías de conformación. Conducto de Müller generalmente. Cicatrización del canal del parto. Cicatrización quiere decir debido a una cirugía previa o a un tratamiento tal vez de radioterapia. Masas pélvicas, miomas, quistes de ovario de gran tamaño. Implantación baja de placenta. Una placenta corporal baja que puede ser bien desarrollada y que puede estar impidiendo el acomodamiento adecuado del feto. No estoy hablando de la placenta previa, por si acaso. Distocias uterinas. Esto se refiere a la parte blanda, ¿no? Malformaciones uterinas, útero bicorne, didelfo, mala posición uterina, abdomen péndulo. Y también se incluye las rotaciones dextro o levo-rotación uterina, que sí existe ese cambio anatómico del útero. Presentación no apoyada, prolapso. Prolapso genital también es un obstáculo de partes blandas para una salida fácil del bebé. Miomas, si son de gran tamaño y localizadas en segmento inferior, pueden impedir el descenso y el encajamiento de la presentación, lo cual conduciría a una cesárea. Cicatrices uterinas previas, cesáreas, miomectomías, metroplastías, pueden conducir a un riesgo de dehiscencia y de rotura uterina. En este caso se valora la cesárea versus prueba de parto. Si se da un útero tónico, es decir, la oxitocina se da a dosis bajas, no altas, si es que lo requiriera la paciente. Generalmente nos abstenemos de usar oxitocina en cesáreas previas, generalmente. Distocias de cuello, malformaciones congénitas, hipoplasia, edema de cuello. Bueno, el edema es superable porque el cuello, como ustedes saben, generalmente se va a transformar y se va a disolver, se llama borramiento. Lesiones o cicatrices previas, desgarro, conización, suturas, cervicitis crónica. Bien, la cervicitis crónica no es un impedimento de parto, la conización tampoco.
Las suturas previas de repente ha tenido un cerclaje, no, no tampoco. Tumores benignos que causen obstrucción mecánica. Cáncer de cervix que cause obstrucción mecánica. En la mayoría de los casos se puede intentar la prueba del parto. Si no se logra dilatación, cesárea. Bien, siempre que haya fibrosis antigua, es poco probable que el cuello dilate en el tiempo adecuado. Distocias vaginales, malformación congénita, vagina doble, septo, tabiques. Se puede resolver en el periodo expulsivo, se puede resolver, es decir, puede permitir un parto normal, como dice aquí. Estenosis de vagina congénita o adquirida, si es así, cesárea electiva, cirugía vaginal previa. Por ejemplo, hay señoras multíparas que se han quedado prolapsadas, se hacen su cirugía de prolapso y le viene otro embarazo, otro bebé, que va probablemente a deshacer todo lo que se hizo en la cirugía de corrección de prolapso. Ella se tiene que, es una indicación relativa de cesárea electiva. Tumores que pueden llegar a provocar obstrucción mecánica, tratamiento cesárea. Tumores vaginales se refiere. Bien, eso es en cuanto a las partes blandas. En la vulva, ¿qué tenemos? Difícil encontrar una malformación congénita de la vulva que pueda impedir un parto vaginal, porque ya estamos en las afueras del aparato reproductor femenino. Lesiones infecciosas, Bartolinitis, se drena, no impediría previa antibiótico terapia. Condilomas acuminados, si son floridos en vagina, sí, hay un riesgo mínimo, pero riesgo al fin de condilomatosis traqueal o laringia y en el recién nacido cuando ya avance en su niñez. Herpes genital, definitivamente. Y no hay lesión en la vulva o en los genitales, ¿no? Pero también el VIH, ¿no? El VIH puede ser, en este caso, considerado en este grupo de enfermedades que pueden contaminar al bebé al nacer. Ahora que tiene la terapia antirretroviral de gran actividad, es probable que si demuestra la paciente o demuestra en sus análisis carga viral detectable o mínima, puede intentar un parto vaginal. Eso es controversial. Los tumores de vulva generalmente no producen obstrucción mecánica, pero si lo hicieran, cesárea. Eso ya se puede detectar fácilmente en el control prenatal y prever con anticipación para que no esté en la escena del trabajo de parto y recién se tome una decisión a última hora. Ahora pasamos a un grupo importante que se llama distocias del móvil fetal. Es decir, ¿qué pasa con el bebé? Que puede ser el mismo bebé un obstáculo para su nacimiento. ¿Cómo será así? Empezamos por el polo de presentación, que generalmente es la cabeza, la posición anormal de la cabeza. ¿Cuáles son esas posiciones anormales? Acá menciona variedad de posición occipito posterior, variedad de posición occipito transversa. Anormalidades de deflexión son más comunes. Antes de pasar a las anormalidades, la variedad de posición. Por lo general, se observa en el parto que el bebé puede entrar en uno de los dos diámetros oblicuos, occipito anterior izquierda o occipito anterior derecha. Cuando entra en occipito posterior derecha, es más lento el descenso de la presentación, de tal manera que toma más paciencia, más tiempo de observar. Y como les dije en algún momento, el descenso de la presentación se hace eficaz, es decir, se hace evidente en los últimos centímetros de la dilatación. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la deflexión de la cabeza fetal? Normalmente el bebé presenta la parte occipital o occipucio al canal de parto. Entra agachadito, como quien dice. Ese es en estado de flexión completa o flexión máxima, flexión cefálica máxima. De no hacerlo así, podría presentar, primero que nada, la fontanela bregmática o presentación de sincipucio, si no ha flexionado completamente. Si por el contrario, en lugar de flexionar, está extendiendo,
la cabeza, puede presentar la frente. Y si esa extensión es total, puede presentar la cara al canal del parto. Esas son deflexiones del polo de presentación de la cabeza fetal, los cuales van a aumentar el diámetro de ingreso al canal del parto y dificultar el encajamiento y la progresión posterior. El asinclitismo ya lo hemos anotado. El asinclitismo posterior es incompatible con el encajamiento y el progreso del parto, y son problemas del bebé en su acomodación, mala acomodación o mala actitud de la presentación cefálica fetal. En estas condiciones el parto vaginal es imposible a menos que rote. Entonces, cuando hace el giro al entrar al canal, puede terminar con el mentón hacia el pubis, ahí sí, puede nacer. En este caso, dice, las presentaciones de frente transitorias, o bien agacha la cabeza y entra el occipucio y sale el parto normal, ¿sí? O bien se convierte a presentación de cara y luego gira y, Dios mediante, sale parto normal. Pero si sigue de frente es un diámetro muy ancho para el estrecho superior, no va a avanzar, ¿sí? Y va a ser cesárea. Otra distosia del feto es cuando baja el hombro primero y con el hombro el miembro superior. En esta circunstancia, que se denomina prolapso de mano, es imposible el nacimiento espontáneo, ¿sí? Porque la cabeza no está acompañando al brazo, sino está más bien intraabdominal o intrapélvico. Aquí sucede que hay la presentación que le llamamos presentación compuesta, cabeza y mano. Parece ofrecer una dificultad la presencia del miembro superior acompañando la cabeza, pero ya sea espontáneamente o mediante las maniobras del personal de salud que atiende este parto, la manito puede ser rechazada al espacio interior del útero y fomentar el descenso de la cabeza sola. Sea que lo hayamos conseguido o no, esta presentación sí puede permitir la salida del bebé. Le llamamos presentación compuesta o con la mano, como haciendo un saludo a la bandera. Para reiterar, la presentación de bregma o de sincipucio es el menor grado de deflexión. Dice, tiene todas sus variedades, pero la consecuencia es o bien flexión a occipucio o que puede dar un parto normal, o si es pequeño, sí va a poder lograrlo. Si la cabeza fetal es pequeña, un bebé de 37 semanas de repente, la mayoría de los partos en los que se identifica esta presentación al comienzo del mismo evolucionan por vía vaginal. Un buen pronóstico si es que flexiona o si es que es pequeño. Bien, esta es una tabla que resume todo lo dicho en las presentaciones cefálicas de vértice, bregma, frente y cara. La de vértice, lógicamente, es el estado normal de las cosas, ¿no? Las otras son situaciones anormales del polo cefálico fetal. Aquí ven, de bregma, si no se resuelve a vértex o vértice, es cesárea. Frente, dice cesárea, salvo feto muy pequeño o pelvis muy grande, importante. ¿Ya? Y cara, puede ser parto vaginal, ¿sí? Si hay una buena rotación, o cesárea, si es mento sacro, si se queda como mento sacro. Bien. Distosia por exceso de volumen fetal, se bebés grandes. Acá hay una controversia, es importante que lo sepan. En nuestro medio, el valor de referencia es 4 kilos para poder definir la macrosomía fetal. Más de 4 kilos macrosómico. Pero en forma internacional, la Asociación Americana estima que son 4 kilos y medio. Importante.
y se relaciona con la distosia de hombro, es decir, una salida difícil por la vía vaginal. Otros obstáculos por el exceso de volumen fetal son las malformaciones fetales. Le dije que el bebé era normal, bueno, no ofrecía obstáculos, pero cuando ya tiene características de malformaciones, hidrocefalia, por ejemplo, es incompatible con el parto vaginal, siameses, gemelos unidos, hidrofetal, es un bebé con anasarca, tiene todas sus dimensiones aumentadas, teratoma sacrococcígeo importante, mielomeningocele también, onfalocele peor, eh, y tumores abdominales, intraabdominales del feto, importante. Ante esas circunstancias, lógicamente se le plantea la cesárea de preferencia antes de que inicie el trabajo de parto. Frecuencia de las presentaciones y posiciones, aquí tenemos una serie de valores de estudios de varios hospitales. La presentación pelviana o podálica. ¿Por qué el bebé se presenta de pie o sentadito, como dicen las mamás? Porque cumple una ley de acomodación de Pajot o Payot. Cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas, animado de movimientos alternativos de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. Sabemos que el útero es más grande en la parte superior o fúndica que en la parte inferior. Y en la primera, en los 2 primeros trimestres de la etapa del embarazo, el bebé es más cabeza que cuerpo. Solo al final, el último trimestre, ocurre el desarrollo corporal notable y supera el cuerpo a la cabeza. Eso explica que el bebé sufra primero una posición podálica y luego una cefálica al finalizar el embarazo, colocando el polo del pelviano en el fondo uterino. Eso sucede en la mayoría de los casos, pero hay una minoría que no ocurre así. Un 3% de todos los embarazos llegan a término en presentación podálica. Noten que es un promedio. Causas: multiparidad, pelvis estrecha, tumores uterinos y yuxtauterinos, asimetrías del desarrollo del útero. Esas son causas maternas. Causas fetales: la prematuridad a la cabeza. Bien. La hidrocefalia, anencefalia. Si se trata de embarazo doble, el segundo gemelo generalmente se ubica en podálico, porque el primero ya le ganó, ocupó el cefálico. ¿Sí? Ya tenemos causas ovulares, poligáneos, oligogonios, inserción de placenta baja, y la brevedad real o accidental del cordón. Es importante eso, ¿no? Brevedad real es un cordón de 30 o 35 centímetros o menos. De eso estamos hablando al finalizar el embarazo, ¿no? En las 40 semanas. O accidental, ¿qué quiere decir brevedad accidental? Cuando está enrollado en alguna parte del feto, de tal manera que su longitud útil es menor, es mucho menor. Diagnóstico: mediante las maniobras del Leopold se puede evaluar que un feto es podálico, puesto que en la parte superior del útero se palpa el peloteo fetal, el peloteo de la cabeza fetal. ¿Sí? Por ocultación arriba del ombligo también están los latidos. En el tacto es importante porque no encontramos una cabeza dura, sino partes blandas. En general decimos partes blandas porque puede ser muslo, rodilla, periné, lo que fuere, ¿sí? Pero mucho cuidado que esas partes blandas pueden ser confundidas o nos hacen confundir partes blandas y realmente ser la cara del feto, ¿no? Sí. Definitivamente una ayuda importante es la evaluación ecográfica de emergencia, ¿no? Si estamos en emergencia, está nuestro ecógrafo. Si estamos en consultorio, le pedimos una ecografía por cita, ¿no? Para poder confirmar el diagnóstico de podálico o de transverso, en el caso de transverso. Bien. Hay que tomar una serie de elementos para poder decir, sí señora, va usted a dar un parto, va a intentar dar un parto podálico. La paridad. Noten
las expectativas mejoran cuando hay 2 o más partos. La edad gestacional. La posibilidad aumenta cuando es 37 semanas o menos. Peso estimado fetal. Aquí hay un punto de corte de 3 kilos 175. Importante. Parto anterior en pelviana terminó, dice, terminó, dice, ahí está. ¿Tuvo un parto podálico previo? Si tuvo más de uno, ya es trome dando parto podálico. Pero eso es, como ustedes se darán cuenta, es algo utópico. Dilatación. Si está con más de 4 centímetros y es podálico y cumple los criterios mencionados óptimos, vale, tiene su chance. Altura de presentación. La altura de presentación del polo pelviano, -1. ¿Bien? Entonces, aquí hay una serie de puntos. Son 3, 6, 7 elementos. 7 elementos, 2 por 7, 14. El puntaje máximo. Dice, 5 o más puntos, el parto vaginal es posible en prácticamente todos los casos. Bien, eso lo dijo Satushny el año 67. Bien. El mecanismo del parto podálico, dice, cada segmento corporal se refiere a las nalgas o caderas, hombros y cabeza. Son tres niveles del feto. Cintura pelviana, cintura escapular y cabeza. Debe realizar los 4 tiempos necesarios. ¿Cuáles son? Acomodación, descenso, rotación interna, desprendimiento. Para atravesar el canal del parto. Los tiempos se superponen y en total son 10 tiempos. Bien, eso lo han estudiado ustedes en el parto cefálico normal. Hay una analogía con el podálico. Bien, y ahí está. Los tiempos del parto podálico. Ahora van a ver ustedes que todos esos tiempos son un solo instante en la práctica real. Ojalá que sí. Maniobras para la cabeza en el parto podálico. El mayor riesgo que corre un bebé en el parto podálico es la retención de la cabeza, porque en lugar de salir con la cabeza flexionada, o sea, el mentón al pecho, puede extender la cabeza, es decir, deflexionar, de tal manera que los diámetros cefálicos son mucho mayores que la pelvis, entonces no va a salir. Por eso se han planteado estas maniobras, la maniobra de Braz para el nacimiento del bebé en la cabeza última. Es la única maniobra considerada, ya que solo se limita a una expulsión natural del feto. Solo se realiza si los brazos no están flexionados, es decir, cuando ya han nacido los brazos. Se debe realizar cuando asoman los vértices de las escápulas, no antes, si no, no se tiene éxito. Los pulgares del operador quedan flexionando los muslos y el resto de los dedos están sobre la cresta sacra, como agarrando un sándwich. El ayudante comprime con un puño el fondo del útero para evitar que se deflexione la cabeza. El operador realiza una deflexión exagerada para llevar el dorso del feto sobre el abdomen materno. ¿Sí? La maniobra de Braz. La más común. Siguiente. Maniobra de Morisot es sostener al feto por su parte abdominal y llegar hacia la boca del bebé o el mentón o las zonas, las fosas orbitarias, para poder mantener la flexión de la cabeza fetal. Con la otra mano se coge la nuca y se llega hasta el occipital para tratar de completar esa maniobra de mantener en flexión la cabeza fetal. También el ayudante, otra persona, comprime la zona suprapúbica para ayudar a la salida del feto. Y esto sale generalmente sin dificultad. ¿Bien? Esta es la maniobra de Morisot, la segunda también más frecuente que la utilizamos. Braz y Morisot. Bien. En el parto cefálico, volvemos al cefálico,
puede ocurrir la detención de los hombros, es decir, que no salen los hombros. En especial el hombro anterior se queda atrapado o retenido por el pubis, ¿sí? Detrás de la sínfisis pubiana. Este caso amerita una intervención rápida, porque a estas alturas, cuando ya nació esa fetal, ya el umbilical está siendo comprimido entre el feto, el cuerpo fetal y la pelvis materna, la pelvis ósea. Bien, aquí se aconseja unas maniobras también, maniobras de McRoberts, de Rubin, Woods y Sabanelli. Bien, veamos brevemente. McRoberts dice: provocar mediante un cambio de postural de los miembros inferiores maternos una mayor flexión de las caderas. Esto hace enderezar el sacro en relación con las vértebras lumbares y rota la sínfisis del pubis hacia la cabeza materna y disminuye el ángulo de inclinación de la pelvis, de tal manera que puede salir eh, más fácilmente ese hombro. Y noten la mano del ayudante, de la persona que recibe el bebé, está haciendo la compresión suprapúbica. La otra forma es nacimiento del hombro posterior. Con mucha delicadeza se alcanza el brazo, primero el hombro posterior y luego a su brazo para hacerlo nacer, como se dice, se ve en la letra C. ¿Ya? Este procedimiento de hacer nacer el hombro posterior para desenclavar el hombro anterior es importante hacerlo con mucho cuidado, porque es aquí donde se puede producir la fractura del húmero. No lesiona el plexo braquial, fractura el húmero posterior. Importante. Complicaciones fetales del enclavamiento de hombro. Apgar bajo al minuto por lesión del plexo braquial, parálisis de Duchenne. Es la complicación más común. Fractura de clavícula y fractura de húmero que se sueldan, no problema en ese aspecto si hay esas son lesiones que se recuperan al 100%, pero no la del plexo braquial, que muchas veces es permanente. Frente a la distosia de hombre siempre existe la posibilidad de que el feto muera, de modo que no hay que dudar en aplicar todas las maniobras que sean necesarias o que recordemos para resolver la distosia, aunque estas maniobras se asocien a otras complicaciones como que las encabamiento de hombros o retención de hombros. ¿Sí? La maniobra de Woods o de tornillo, rotación progresiva del hombro posterior, se hace girar como lo mencionó un tornillo, girar. Unos hacen el giro en un solo sentido hasta que desenclavan el hombro anterior, otros hacen un avance y retroceso para lograr ese mismo objetivo. Pero la maniobra de Wood es así. El hombro posterior hace lo anterior y el anterior hace lo posterior. Al hacer eso, va descendiendo el feto, no es que se quede en su sitio, y eso logra la liberación de ambos hombros. Bien, todavía no. Todos queremos un final así como esta de película, mamá e hijos sanos. Ese es el objetivo de un parto eutóxico, por lo cual se nos enseña a corregir las distocias en lo posible con medicamentos y si no, con cirugía. Vamos a ver en las primeras diapositivas se mencionaba un tema que no lo hemos tocado plenamente, que se llama las distocias de anexos fetales. Veamos. Un momento.
¿Sí? ¿Se ha perdido la comunicación? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Creo que estaba haciendo demasiado rápido. No obedece el comando. Bueno, en el aspecto de la placenta, su ubicación, sea que sea fúndica o corporal, no estorba el parto. Pero hay una observación allí, una excepción en cuanto a la placenta. Si bien es cierto, la placenta corporal o fúndica por sí solo no estorban el parto, su relación con el cordón umbilical sí puede ser un problema de obstrucción de la salida del feto. Por ejemplo, si la placenta es fúndica y el cordón mide 30 centímetros, ¿logrará alcanzar sin despegar la placenta o sin arrancar el cordón? Ese es un riesgo, una controversia. Desafortunadamente no se puede detectar ese diagnóstico antes del trabajo de parto, ni con ecografía convencional ni con Doppler. Entonces, lo que sí se puede detectar, tanto clínicamente como mediante equipos de observación, son las distocias del cordón. El circular del cordón, el nudo de cordón y clínicamente la prosidencia y el procúbito de cordón. Entonces, esas observaciones sí pueden estar a nuestro alcance. Teniendo claro que la prosidencia y el procúbito de cordón generalmente ponen en riesgo la vida del feto y hay que actuar mediante una cesárea. Diferencia entre prosidencia y procúbito es simple, prosidencia con membranas rotas, procúbito con membranas íntegras, pero igual se están asomando por el cuello hacia la vagina, así que el riesgo es similar. El circular del cordón puede ocurrir generalmente, en la mayoría de los casos, más del 90% en el cuello fetal, pero no es el único lugar. Puede ocurrir en el tronco fetal, en la mano inclusive. Pueden generar dificultad en el descenso de la presentación y mayormente se observan las desaceleraciones en el monitoreo fetal electrónico, lo cual nos hace pensar, ¿no? Si estamos en los primeros centímetros del trabajo de parto, es un riesgo continuar un tiempo indeterminado el parto con este problema de las desaceleraciones, ¿no? Bien, en ese sentido hay que tomar una decisión, ¿no? Si es un hallazgo intraparto que no se pudo ver antes del inicio del trabajo de parto, siempre existe el riesgo de una cesárea. Valorado en este caso por el bienestar fetal mediante el monitoreo intraparto. Sí. Muchas veces han llegado a culminar la dilatación y a salir y hemos encontrado que en el cuello fetal 1, 2, 3, hasta 4 vueltas del cordón. Y felizmente el bebé vivió para contarlo porque no se ajustó de una manera extrema que le provocara asfixia intraútero. Pero son casos de mucho riesgo de muerte fetal intraparto. Así que hay que tomarlo muy en cuenta en el diagnóstico de ingreso, sea por emergencia, a sala de parto. Y siempre descartar esa patología de cordón, sobre todo cuando tenemos presentaciones súper altas, ¿no? O presentaciones oblicuas. Porque sí es cierto que el anatómico o funcional dificulta o enlentece el encajamiento. ¿Sí? Eso era lo que tenía que hablar acerca de las distocias de anexos fetales, ¿no? Bien, esta clase ya culminó. Quisiera mostrarles un vídeo, si es que me lo permiten, importante. Ya, revisamos.
Puja, 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 puja. Sigue, sigue, con fuerza, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Es el parto vaginal podálico de una paciente de 36 semanas, colombiana ella, que llegó al hospital por ruptura de membrana sin trabajo de parto. Pasó la noche en hospitalización y en la mañana le encuentran con trabajo de parto de un feto cefálico. Entonces, con esa confianza, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, llega a centro obstétrico o sala de partos, donde me tocaba estar en turno, y bueno, nos informan que llega con 6 7 centímetros, y al evaluarle la señora obstetra que está acompañando ahí con anteojos, dice que está completa y que es podálico. Entonces, nos preparamos inmediatamente, en un instante, a atender el parto, y está ocurriendo el parto podálico de variedad nalgas puras, mujercita, y que lo vamos a ver en 2 oportunidades. Continuamos. Sigue, 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 sigue. Ahí no me cierres, no me cierres, no me cierres. Cuando sale el bebé en alguna parte, la primera intención del equipo es hacer su compresión abdominal o Christeller, pero en el podálico no se hace eso. Nacieron las piernas, nalga pura, luego un hombro y un brazo, otro hombro y otro brazo, y luego la cabeza. Como es un bebé pretérmino, la cabeza salió sin dificultad. Sí. Entonces, vemos que el recién nacido se va a colocar piel a piel con la madre y va a iniciar su lactancia, pero previo a ello le estamos secando otra vez. Sigue, sigue, con fuerza, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Afortunadamente fue un bebé de 2.500, que salió fácil. Si fuera 3.500, yo creo que ahí tendría que haber sufrido mucho, ¿no?, para lograrlo. Esos gritos de llanto ayudaron bastante. Probablemente ha estado gritando en el pabellón, por eso apuró el parto. Líquido claro, noten eso. A veces los bebés expulsan el meconio al nacer, pero eso no significa que impregnan todo el líquido amniótico, sino las salidas solamente. La mamá y el equipo de salud también. Esa es la información que tenía que compartir con ustedes. Veo que somos 70 y los felicito por su asistencia. No es para asustarlos, pero la doctora Frida me pide 5 preguntas para su examen en el futuro. Todo lo que les he dicho es importante. Me he omitido algunas cosas que son secundarias y otras que son controversiales. A veces el Williams habla en difícil, que hay que buscar más información. Bien, voy a dar por concluido la reunión. No sé si hay algún comentario o pregunta. Voy a responder ya mismo. Tienen la oportunidad de preguntar ahora. Doctor, había mencionado de que el gritar ayudaba al parto. ¿Hay una relación con la liberación de oxitocina o cómo está relacionado para que ayude? ¿Cuál? Sí, había dicho en el último video de que ayudaba a no gritar al trabajo de parto. ¿Esto está relacionado con liberación de oxitocina o qué mecanismo lo ayuda? Al contrario, el susto, la desesperación libera catecolaminas, entonces eso no ayuda al parto. Si le pongo una guitarra y le digo canta, eso sí ayuda al parto, pues, ¿no? Porque es un grito agradable, ¿no?, el cantar. Lo que sí fomentamos cuando queremos que mejore la dinámica es la estimulación de los pezones, para como reflejo liberen más oxitocina.
Pero no le decimos a nuestra paciente que grite, eso rompe nuestros tímpanos. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Bien? ¿Sí? ¿Otra Ah, ya. pregunta? Bien, creo que vamos a dar por concluido la sesión. Sí. Espero que hayan almorzado si no están sufriendo. Doctor, Sí, dígame. doctor, ¿en algún tipo de distosia del cordón se indica cesárea? Ya les dije. Procúbito y prolapso. Si hay un hallazgo previo al parto, o sea, previo al trabajo de parto, en una paciente sin síntomas, le diagnosticamos mediante ecografía doble o triple circular del cordón, le aconsejamos una cesárea electiva. Sí. Si hay un hallazgo de nudo verdadero del cordón, también. El nudo verdadero de cordón, cuando es un cordón largo, no se ajusta. Hemos tenido partos vaginales con hallazgos de nudo verdadero de cordón, pero si se ajustara, ahí viene la catástrofe. Importante. La decisión, en estos tiempos, la decisión es compartida médico-paciente. No es que nosotros mandamos y la paciente obedece. Eso fue en el siglo XX. Hoy en día, el paciente y su entorno familiar tienen que asumir una responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Le contesté la pregunta? Todavía no. Sí, doctor, gracias. Ok, ya, muy bien. Entonces, ya voy a cerrar la sesión. Pueden ustedes también salir si lo desean.